Muy buenas noches, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia del desarrollo y del centro. Hay muchas formas de empezar una partida. Eh, por supuesto que podemos empezar moviendo el peón de E4 o D4 o también C4, que es la apertura inglesa, pero también podemos empezar con caballo F3, que se llama apertura hipermoderna. Esta apertura impide que las negras jueguen E5. Entonces las negras pueden contestar de muchas maneras. Uno de ellos es caballo C6, puede ser E3, E5, ahora sí puede jugar E5, y caballo C3 para impedir que el peón avance. Como hemos observado, las blancas solo han movido un peón y han desarrollado dos caballos. O sea, en la apertura no es bueno mover tantos peones y dejar de mover caballos o alfiles. Alfil C4 y alfil D5. Alfil B3. Y acá podemos ver, miren, esta jugada de las blancas es una mala jugada. ¿Por qué? Porque en la apertura no es bueno mover dos veces una misma pieza. Y, y aquí le estamos dando la oportunidad a las negras de que nos puedan atacar. Este alfil sería mejor que se desarrolle ahí y para poder hacer el enroque corto. Y si las negras vienen a D5, entonces las blancas podrían jugar D4. Vamos a ver otro ejemplo. Esta es la apertura italiana. Y alfil B6. Esta jugada de las negras, por decir, no es la más apropiada. La jugada más apropiada es hacer jaque y presionar sobre el rey, y en algún momento, una vez que haya hecho enroque, podría capturar el peón de E4. Entonces, las negras están cometiendo un error al retroceder su alfil, porque tenemos que diferenciar entre jugada activa y jugada pasiva. Esta es una jugada activa, una jugada de ataque. Esta es una jugada pasiva. El alfil retrocede y del alfil desde ahí se estrella contra un peón. Ahora, tenemos que aprovechar, tenemos que aprovechar que que el caballo va a ser atacado, y ahora las negras no pueden jugar ni a esta casilla ni aquí. Y mala jugada sería jugar ahí, porque sería una pérdida de tiempo. Si juegan acá, las blancas van a jugar ahí y el caballo se va a ir a un extremo. Y encima vamos a jugar ahí y ya el caballo ni siquiera puede venir acá. Un caballo en el extremo siempre está en una mala posición. Entonces la única jugada para este caballo es irse a caballo E7. Pero si nos damos cuenta aquí, las blancas tienen dos peones en el centro principal. Recuerden que hay cuatro casillas que son las más importantes de todo el tablero, que son estas cuatro casillas. Y si observamos, las blancas tienen dos peones en el centro principal. Y aparte que uno de esos peones está bien defendido por el alfil y por la dama. Y aparte que esta casilla está bien controlada por el caballo. Las otras dos casillas del centro principal están bien controladas por el caballo y la dama. Entonces vemos que las blancas tienen un absoluto dominio del centro y mayor desarrollo. Y ahora aumenta más todavía el desarrollo. E5.
y no puede capturar en D5. Sí podría jugar ahí E4, pero miren lo que hacen las blancas. Nuevamente vuelven a atacar. Y tienen ahí bastante ventaja. Y ahora este peón atacando al caballo. El caballo pues decide jugar acá. ¿Y por qué decide jugar el caballo ahí? ¿Qué hubiera pasado si jugaban caballo C6, por decir? Pues si jugaban caballo C6, eh, si jugaban caballo C6, pues las blancas hubieran hecho enroque corto y defendían su peón. Aquí juegan caballo F2 y no es la mejor jugada porque en el ajedrez más importante que capturar peones es lanzarse al ataque. Incluso las blancas pueden sacrificar su torre. Yo puedo sacrificar mi torre y me lanzo al ataque. Dama B3 es la mejor jugada. Y ahora la dama y el alfil amenazan un jaque. Y aparte que el caballo también está amenazado por el peón. Y las negras se obsesionan por ganar más piezas. Tienen más piezas. Pero eso no les va a garantizar el triunfo. Alfil por F7, jaque. Más importante que capturar una torre es atacar al rey, hacer jaque y ponerlo en peligro. Alfil G5, perdón, el rey F8 y dijimos cuando una pieza está en peligro hay que hacerle una clavada y aumentamos la presión. Y ahora esta dama pues no puede jugar acá porque va a ser capturada. Digamos que se le ocurre jugar acá para atacar al alfil, entonces va a ser un ataque doble y el rey no tiene dónde escaparse, va a tener que necesariamente sacrificar su dama y ahí prácticamente ya va a terminar perdiendo. Entonces, qué importante es el centro, muy importante apoderarse del centro y el desarrollo. Y aquí por decir también, esta es la defensa escandinava, donde las negras juegan D5, capturamos el peón de D5 y aprovechamos que la dama ha salido al centro para atacarle con el caballo. Esta es otra forma de jugar. Caballo F6. Ante el gambito de dama también se puede jugar C6, se puede jugar E6 o se puede jugar directamente ahí. Si juega aquí, incluso se puede jugar ahí. Y más o menos esto se juega así, con dos peones en el centro. Hay varias formas de jugar. Este es el famoso gambito de rey, donde las blancas sacrifican un peón. Si capturan, hay varias opciones. Una de ellas es jugar ahí para impedir que la dama venga aquí. La otra es sacar el alfil. Y cuando la dama venga aquí a hacer jaque, no vamos a jugar ahí. Porque si jugamos ahí, este peón nos captura, capturamos ahí y luego la dama captura la torre. Más o menos esto se juega así, luego el caballo sale a atacar a la dama. Como ven, hay muchas formas en que nosotros podemos jugar el ajedrez. Hay varios. Aquí hay varios ejemplos. Aquí en la página de iChess, en aprender, en estudiar, ustedes ponen el desarrollo y van a ver varios tipos de apertura que ustedes pueden jugar de diversas formas. Ya. Entonces vamos a ver un video que nos enseña sobre la importancia del desarrollo. Más importante que capturar peones es desarrollar mis piezas por el centro. Presten mucha atención, voy a compartirles la pantalla
y el sonido, vamos a ver este video. Vamos a estudiar una partida muy interesante en la cual vamos a poder ver que es mucho más importante desarrollar las piezas y tomar la iniciativa que ganar peones. La partida comenzó con las jugadas E4, E5, caballo F3, caballo C6, caballo C3, caballo F6, la apertura de los 4 caballos, y ahora las blancas hicieron alfil B5, a lo que las negras contestaron con la jugada caballo D4, una jugada ideada por Marshall y que fue desarrollada y perfeccionada por Rubinstein. Las negras van a entregar un peón, pero se van a hacer rápidamente con la iniciativa. Las negras están amenazando capturar el alfil de B5, así que las blancas lo defendieron con alfil C4, y ahora las negras continuaron alfil C5, desarrollando rápidamente sus piezas y entregando el peón de E5. Las blancas lo capturaron con caballo por E5 y las negras contestaron dama E7, que está amenazando el caballo blanco de E5 y coloca a la dama en la columna abierta del rey. Ahora no sería posible caballo por F7 porque las negras continuarían D5 atacando el alfil blanco y después de caballo por H8 las negras continuarían D por C4 y el caballo blanco de H8 no va a poder salir, así que las negras van a quedar con ventaja. Después de, por ejemplo, D3, intentando desarrollar las piezas, las negras podrían continuar alfil G4, desarrollando su alfil ganando tiempos al atacar a la dama blanca, y en caso de que las blancas hicieran F3, las negras podrían continuar alfil H5 y tienen mejor posición. Ahora no sería posible G4, intentando atacar al alfil negro, porque las negras continuarían caballo por G4 y ya están ganando. Después de F por G4, las negras continúan dama H4 jaque, y después de rey F1, la partida seguiría alfil por G4, atacando a la dama blanca, y después de dama D2, las negras harían alfil H3 jaque, y después de rey G1, las negras continuarían caballo F3 jaque doble, que es jaque mate. Así que después de la jugada dama E7, las blancas retiraron su caballo con caballo D3, al mismo tiempo que atacan sobre el alfil negro de C5. La partida siguió D5, el peón blanco no puede capturar porque está clavado, y las negras están amenazando capturar el alfil blanco en C4, y las piezas blancas están un poco apelotonadas. En caso de que ahora las blancas hicieran alfil por D5, entonces las negras continuarían caballo por D5, y después de caballo por D5, las negras continúan dama por E4 jaque, y después de caballo E3, las negras harían alfil D6 defendiendo su alfil, y después del enroque de las blancas, las negras harían alfil E6 y luego van a enrocarse en largo pero el desarrollo de las piezas negras es mucho más armonioso. Las piezas blancas la partida siguió C3, las negras continúan dama por E4 jaque y después de caballo E3,
las negras harían alfil d6 defendiendo su alfil, y después del enroque de las blancas, las negras harían alfil e6 y luego van a enrocarse en largo, y a pesar de tener un peón de desventaja, tienen la pareja de alfiles en un juego abierto. Las blancas no van a poder desarrollar fácilmente sus piezas y las negras podrán montar un fuerte ataque en el flanco de rey, así que las negras estarían mejor. Y si después de la jugada de 5 las blancas hacen caballo por c5, entonces la partida seguiría d por c4 y las negras amenazan capturar el caballo en c5, que se ha quedado sin casillas de retirada. Por ejemplo, ahora no es posible caballo a4 porque las negras hacen b5 y el caballo está perdido. Y si después de la jugada de por c4 las blancas hacen b4 para defender su caballo, entonces las negras continuarían a5 amenazando capturar el peón de b4, que es el que defiende al caballo de c5. La única posibilidad para las blancas sería caballo e2, pero después de a por b4 las blancas continuarían caballo por d4 y después de dama por c5 las negras amenazan el caballo y también están amenazando el peón de e4. Después de c3 las negras se enrocarían y tendrían ventaja. Hay igualdad material, el desarrollo de las negras es mucho mejor y están amenazando capturar en e4, así que las negras están mucho mejor. En la partida, después de la jugada de 5, las blancas hicieron caballo por d5, a lo que las negras contestaron dama por e4 jaque, y después de caballo e3, las negras respondieron alfil d6 para defender su alfil que estaba atacado. Ahora las blancas se enrocaron y las blancas tienen un peón de más, pero el desarrollo de las piezas negras es mucho más armonioso. Las piezas blancas del flanco de dama todavía no tienen un fácil desarrollo y las negras pueden tomar fácilmente la iniciativa. La partida siguió b5 atacando el alfil blanco y después de alfil b3 las negras continuaron alfil b7 ocupando la gran diagonal blanca y amenazando en un futuro la posibilidad de dar jaque mate en la casilla g2. Si ahora las blancas hicieran f3 intentando bloquear la diagonal, las negras simplemente harían dama g6 y empezarían el ataque por el flanco de rey. Mientras tanto, las piezas blancas del flanco de dama estarían sin jugar y tendrían que gastar unos cuantos tiempos antes de poderse desarrollar. En la partida, después de la jugada alfil b7, las blancas hicieron caballo e1, defendiendo el punto g2, a lo que las negras contestaron dama h4 y están amenazando entrar en h2, que sería jaque mate. Así que las blancas se defendieron con la jugada g3, pero después de dama h3, las casillas en torno al enroque de las blancas han quedado débiles y las negras van a poder montar un fuerte ataque contra el rey blanco. La partida siguió c3, las blancas intentan expulsar al caballo negro, pero las negras contestaron h5, acelerando el ataque en el flanco de rey e ignorando la amenaza sobre su caballo. Después de peón por caballo, las negras hicieron h4 y están amenazando capturar el peón, con lo cual abrirían la columna para la torre. Ahora quizás lo mejor habría sido caballo f3, con idea de defender el punto h2 con el caballo y tratar de traer piezas para defender al rey. Después de peón por peón, ahora por supuesto las blancas no podrían capturar con su peón de torre, con h por g3, porque seguiría dama h1 que sería jaque mate. Pero las blancas podrían capturar con el peón de f, con f por g3, y el peón de h2 está defendido por su caballo. Y en caso de que las negras lo eliminen con alfil por f3, la partida seguiría torre por f3 para dar la casilla de escape al rey blanco y después de dama por h2 jaque rey f1, las negras podrían continuar alfil por g3 y están amenazando enrocar y luego capturar el peón de d4 con la torre para impedir la escapada del rey blanco. A pesar de que las blancas tienen una pieza de ventaja, el ataque de las negras es muy fuerte. Las piezas del flanco de dama de las blancas todavía están sin jugar y las blancas tendrían que hacer jugadas muy precisas para conseguir defenderse. Por ejemplo, si ahora las blancas hicieran caballo f5, intentando eliminar el alfil negro de g3, las negras podrían continuar con enroque largo y después de caballo por g3, las negras continuarían torre d e8 para cortar la escapada del rey blanco. Y a pesar del material de desventaja, el ataque de las negras es muy fuerte. Por ejemplo, ahora no valdría caballo f5, porque las negras continuarían dama h1 jaque,
y después de rey F2, la partida seguiría torre H2 jaque, y después de rey G3, las negras hacen dama G2 jaque, y después de rey F4, que es jugada única, G5 sería jaque mate. Ahora la mejor defensa para las blancas seguramente sea la jugada D3, intentando acelerar el desarrollo de sus piezas y permitiendo la posibilidad de dama C2 para tratar de defenderse. Pero las negras siempre tendrían tablas con dama H3 jaque y después de rey G1, dama H2 jaque, rey F1, dama H3 jaque, etc. Y en caso de rey F2, las negras podrían continuar caballo G4 jaque y ahora serían las negras las que tendrían ventaja. Después de rey G1, las negras continuarían dama H2 jaque, rey F1 y ahora las negras harían torre H3 y están ganando. Ahora no sería posible dama C2 porque las negras harían torre por G3 y han recuperado parte del material y están amenazando dama H1 que sería jaque mate. Después de dama por H2, las negras continuarían caballo por H2 jaque y después de rey F2, las negras continúan torre por F3 jaque y las negras ganan. Por ejemplo, después de rey G2, las negras continuarían torre E2 jaque y después de rey G1, torre F1 sería jaque mate. En la partida, después de la jugada H4, las blancas hicieron dama E2, a lo que las negras respondieron dama por H2 jaque y las negras abandonaron. Porque después de rey por H2, la partida seguiría peón por peón, jaque con la torre a la descubierta, única sería rey G1, pero entonces seguiría torre H1, jaque mate. Una partida muy ilustrativa. Si te ha gustado el vídeo y quieres que Muy bien. Muy bien. Tal como vimos en el video, es muy importante que podamos eh, apoderarnos del centro, ¿no? Siempre es importante luchar por el centro y más importante que ganar más piezas, lo más importante es eh, el desarrollo. El desarrollo es más importante que cualquier otra jugada. Por eso vamos a poner un ejemplo, ya, digamos así, digamos aquí, listo. A ver ahí, ¿cuál sería la mejor jugada para las piezas negras en esta posición? Escríbame al chat del Zoom cuál sería la mejor jugada para las piezas negras en esta posición. Ya pueden escribir ahí al chat del Zoom. E5, no, ¿cuál es la mejor jugada para las piezas negras en esta posición? Alejandro me ha puesto E5, pero E5 es imposible porque este peón ya está en E5. D5 está diciendo Alejandro. ¿Listo? Vamos a ver qué dicen sus demás compañeros. ¿Cuál es la mejor jugada para las negras en esta posición? D4, para las negras, Fabián. ¿Cuál es la mejor jugada para las negras en esta posición, Fabián? Le toca jugar a las negras. Said dice D5, Rodrigo D5. Fabián, corrige tu respuesta. D4, esta es la casilla D4. En todo caso, caballo D4, trata de decir Fabián, porque solo estás diciendo D4. En todo caso será caballo D4 lo que te refieres. Caballo D4, dice Fabián. Austin D5. Carlos Tadeo dice peón D5. Vamos a ver qué dicen sus compañeros. Vamos a dar un minuto más para que envíen sus respuestas.
Carlos Tadeo dice peón D5. Nicolás Rodríguez dice dama E7. ¿Listo? A ver, envíenme su respuesta, los que todavía no la han hecho. Vamos a dar un minuto más. Bianca también dice dama E7. Liz Soto dice dama E7. Carlos Sánchez, alfil B4. Iván Flores, alfil C5. Bueno, parece que ya todos han enviado sus respuestas, así que vamos a ver aquí cuál sería la mejor jugada en esta posición. En primer lugar, vamos a ver las jugadas que no son correctas. Alfil C5 no es una buena jugada porque te van a hacer jaque, luego tu rey tiene que moverse y el alfil retrocede y el caballo amenaza con venir acá y hacer un ataque doble. Así que alfil C5 no es la mejor jugada. Alfil B4 tampoco es la mejor jugada. Porque en esta ocasión vamos a atacar a la dama. Capturamos la torre. Y ya hemos ganado una pieza. Dama E7 tampoco es la mejor jugada porque hacemos jaque al rey, el rey se retira y luego el alfil se retira y amenazamos con venir el caballo aquí para ganar la torre, para hacer jaque al rey y ganar la torre. Entonces, aquí lo único que tenemos que hacer es sacrificar un peón. No importa, sacrificamos un peón, pero a cambio de ese peón nuestra posición va a quedar mejor. Esto se juega más o menos así y luego quedamos con una mejor posición. Y quedamos con una mejor posición. Más o menos esto se puede jugar así, más o menos. Y ya quedamos con una mejor posición. Tenemos piezas desarrolladas. Hemos perdido un peón, pero a cambio tenemos más control del centro. Muy bien. Entonces, esa ha sido la clase del día de hoy. Ahora sí,